Café Jurídico, episodio 58. Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado, bienvenido un día más, una jornada más a Café Jurídico. Ese espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Suele decirse que los plazos son las matemáticas del derecho. Manejar adecuadamente los plazos es una cuestión fundamental, no solo en el seno de un procedimiento judicial, que no respetar los plazos puede tirar por la borda hasta la acción mejor planteada, sino también a la hora de ejercitar propiamente los derechos. Buen ejemplo de ello son las instituciones de la prescripción y la caducidad, que ambas constituyen manifestaciones de la importancia que el transcurso del tiempo tiene en las relaciones jurídicas. Antes de seguir, quiero hacer un inciso. Aunque prescripción y caducidad se usan muchas veces de forma indistinta en el lenguaje coloquial, la diferencia entre ambas instituciones en el mundo jurídico es muy importante y significativa, y desde luego nos daría para hablar un programa entero sobre ello. De hecho, me lo voy a dejar aquí anotado para hacerlo más adelante. Pero a los efectos de este programa voy a hacer un rápido repaso sobre las definiciones de una y otra institución para que nadie se despiste ni se pierda en el programa de hoy. La prescripción es un concepto jurídico en virtud del cual el transcurso del tiempo consolida situaciones de hecho y aparece regulada en los artículos 1961 y siguientes del Código Civil. Básicamente, la prescripción tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su falta de ejercicio por el titular, y puede ser extintiva o adquisitiva. Esto es, mediante la prescripción se pueden extinguir o adquirir derechos. Por su parte, la caducidad es la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo conferido para su ejercicio, y aunque está prevista para ciertos derechos, lo cierto es que no cuenta con regulación concreta en nuestro Código Civil. Podemos decir que la caducidad fija de antemano el tiempo durante el cual un derecho es susceptible de ser ejercitado útilmente. De estas definiciones se desprende otra diferencia básica entre ambas instituciones, como es que la prescripción debe hacerse valer de parte por medio de una excepción en su momento procesal oportuno, mientras que la caducidad, al operar la extinción del derecho de modo automático, puede ser apreciada de oficio por el juez. Y precisamente por esto la prescripción admite la interrupción y la renuncia, mientras que en la caducidad no tienen influencia estas causas. Repasadas muy rápidamente ambas instituciones, ahora sí, continúo. Y como sabemos, la mayoría de las acciones prescriben por el transcurso del tiempo. No obstante, la ley establece que estos plazos pueden ser interrumpidos. Esto significa que los plazos dejarán de contar cuando se realice alguna de las actuaciones que veremos a lo largo del programa de hoy, por lo que comenzará de nuevo a computarse el plazo, lo que se conoce como interrupción de la prescripción. Pero antes de adentrarnos más en materia, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Comenzamos el 9º módulo del curso de pericial caligráfica, en el que hablaremos del análisis del graffiti, uno de los supuestos en los que la labor del perito va más allá del estudio de lo escrito en un documento. Hay que tener en cuenta que a veces incluso una pintada en la pared puede suponer una evidencia relevante en un procedimiento judicial, por lo que es importante contar con los conocimientos adecuados para su estudio. No te lo pierdas, ya sabes que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer el curso completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas. Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer el curso gratis, sigo con lo que iba. La interrupción de la prescripción es una forma de mantener vivo un derecho, porque el efecto extintivo propio de la prescripción deja de producirse cuando se demuestra haber ejercitado la acción o haber reclamado el derecho antes de la llegada del plazo prescriptivo. La principal consecuencia que produce la interrupción de la prescripción es la de tener que volver a contar el plazo desde el principio, iniciándose el cómputo el día siguiente al que termina el acto que interrumpió la prescripción. Hay que tener en cuenta que la prescripción no debe ser objeto de aplicación rigorista,
sino que debe ser interpretada de una forma ciertamente restrictiva y cautelosa. Pues como hemos visto, se trata de una institución asentada en la idea del abandono o dejadez del derecho por parte de su titular y no en criterios de estricta justicia. La interrupción de la prescripción de las acciones se producirá por las distintas vías recogidas en el artículo 1973 del Código Civil, que literalmente dispone que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Así, en base a lo dispuesto en este artículo, podemos decir que nuestro Código Civil prevé 3 formas de interrupción de la prescripción. Vamos a analizar ahora cada una de ellas. La primera, el ejercicio de la acción ante los tribunales. Obviamente, la puesta en marcha de un procedimiento judicial interrumpe la prescripción, porque dicha conducta implica de una manera clara el cese de la inactividad por el titular del derecho y pone de manifiesto su deseo de hacerlo efectivo. Ahora bien, ¿en qué momento se produce la interrupción por el ejercicio de la acción ante los tribunales? En principio, atendiendo a reiterada doctrina y jurisprudencia, la interrupción se produce a partir de la presentación de la demanda, siempre que la misma reúna los requisitos legales y vaya acompañada de la documentación preceptiva. No obstante, partiendo de esa interpretación restrictiva de la prescripción de la que hablaba antes, puede decirse que todos aquellos actos procesales previos tendentes a preparar la acción y que revelan una voluntad claramente conservativa del derecho podrían interrumpir el plazo prescriptivo. Por ejemplo, la solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de la acción o la solicitud de diligencias preliminares son actuaciones que claramente interrumpen la prescripción según doctrina y jurisprudencia. Pero claro, como siempre digo, hay supuestos y supuestos, y cada caso es un mundo. Vamos a ver determinados supuestos o circunstancias que pueden plantear alguna duda. ¿Qué sucede si no inadmiten la demanda? Pues en este caso no se producirán efectos interruptivos, ya que no se ha llegado a ejercer la acción como tal ante los tribunales. ¿Y si la demanda adolece de defectos y tras subsanarlos es finalmente admitida? Aquí está claro. La interrupción se produce desde el momento de la presentación de la demanda. ¿Qué sucede si se presenta ante un juzgado incompetente? Pues sobre este tema hay una sentencia del Tribunal Supremo muy interesante, la 623/2016, que podrás encontrar en las notas del programa, y que básicamente concluye que la reclamación judicial en otra jurisdicción interrumpe la prescripción por no haber actuado de modo negligente. La resolución entiende que hasta que el juzgado se declaró incompetente medió una continua reclamación, incluso extrajudicial. ¿Qué sucedería si se interpone la demanda y después, por el motivo que sea, se retira la misma? Pues en este caso tenemos que acudir también a lo que dice el Tribunal Supremo, y en su sentencia 573/2009, que también dejo en las notas del programa, nos dice que la doctrina civilista ha estado dividida desde la publicación del Código Civil acerca del efecto interruptor de una demanda que después se retira. La tesis de la negación de tal efecto fue tradicional porque se consideraba que al abandonar el pleito o dejarlo caducar podía significar dos cosas, o que se reconocía que no se tenía derecho o que se había producido una negligencia en la reclamación. La doctrina más moderna considera, sin embargo, que se ha producido la interrupción. En cualquier caso, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha venido manteniendo una tesis mixta entre las dos descritas, de acuerdo con la cual, si la demanda había sido ya comunicada a la parte demandada, de modo que ésta conocía la reclamación, se habría producido el efecto de la interrupción, y si no, pues no. Vayamos ahora con la segunda forma de interrupción de la prescripción contenida en el artículo 1973 del Código Civil, la reclamación extrajudicial. Esta modalidad es foco de problemas que suscitan una alta litigiosidad, porque para que se interrumpa el plazo de prescripción se precisan de una serie de requisitos. Lo primero de todo, la declaración de voluntad del ejercicio del derecho dirigida al deudor, que debe ser una verdadera reclamación y no un mero recordatorio. Así, lo ideal es que se concrete de manera clara tanto lo que se reclama como la causa o origen de la reclamación, manifestando sin género de dudas el derecho que se pretende conservar. Esta declaración de voluntad no exige una forma especial, siempre que reúna las características indicadas puede hacerse al gusto. Pero eso sí, ya sea realizada de una forma verbal o escrita personalmente o por medio de apoderado o mandatario, es imprescindible que podamos acreditar fehacientemente que se ha efectuado la misma. Destacar que es necesario que la citada declaración de voluntad debe llegar a conocimiento de su destinatario, sin que sea suficiente la emisión de la declaración. A este respecto es importante recordar que la carga de la prueba corresponde a quien quiere interrumpir el plazo prescriptivo. Como te digo, se puede utilizar cualquier medio de prueba admisible en derecho,
ya sea un correo electrónico, un SMS, una conversación de WhatsApp. En principio, cualquier medio que permita la exteriorización de un acto volitivo de verdadera reclamación del derecho a la persona obligada y que permita su posterior acreditación es más que suficiente. Sobre estas cuestiones ya hemos hablado en otros programas de Café Jurídico, pero bueno, a modo de resumen, yo personalmente recomiendo hacer uso de un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, o mejor aún, de un burovoz, que en estos casos resulta súper útil. Si todavía no sabes lo que es el burovoz y cómo funciona, te recomiendo que escuches el programa número 38 en el que te lo explico con detalle. Por último, la tercera vía de interrupción de la prescripción contenida en el artículo 1973 del Código Civil es el reconocimiento del deudor, que en principio no está sujeto a forma alguna y puede manifestarse de manera expresa o tácita, es decir, por palabra o por medio de una conducta concluyente. A este respecto, conviene señalar que el Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente que cualquier conducta del sujeto pasivo de la cual resulte directa o indirectamente su conformidad con la existencia de la prestación es bastante para la interrupción de la prescripción. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Me despido ya, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.